Vamos a orar. Padre Celestial, continuamos delante de tu presencia en este que es tu día. Y ahora, Señor, queremos rogar tu bendición, queremos rogar que tu Espíritu Santo nos auxilie al momento en el cual seremos expuestos a la predicación de la verdad que tú has revelado en las Escrituras. Te rogamos, Señor, que hoy, al leer el pasaje en el cual estaremos meditando, nuestras vidas, la vida de cada uno de los que estamos aquí, pueda ser confrontada con la realidad del señorío y de la autoridad de nuestro Señor Jesucristo. Te rogamos, Señor, para que hoy muchos de los que estamos aquí, o quieras tú que todos los que estamos aquí, realmente podamos reconocer y darte a ti la gloria de saber de que tú nos has llevado a reconocer quién es Jesús, y por lo cual nosotros debemos rendirle a Él toda nuestra adoración y toda nuestra obediencia. Ayúdanos, Señor, y quieras tú que hoy entonces muchos te conozcan. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. ¿Pueden tomar asiento? Les invito a abrir las Escrituras en el Evangelio según Marcos. Vamos a estar leyendo Marcos en el capítulo 11. Marcos capítulo 11 y a partir del versículo 27. Vamos a leer hasta el versículo 33. Marcos 11, 27. Volvieron entonces a Jerusalén, y andando él por el templo, vinieron a él los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos, y le dijeron: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio autoridad para hacer estas cosas? Jesús, respondiendo, les dijo: os haré yo también una pregunta. Respondedme, y os diré con qué autoridad hago estas cosas. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Respondedme. Entonces ellos discutían entre sí, diciendo: si decimos del cielo, dirá: ¿por qué pues no le creísteis? Y si decimos de los hombres, pero temían al pueblo, pues todos tenían a Juan como un verdadero profeta. Así que, respondiendo, dijeron a Jesús: no sabemos. Entonces, respondiendo Jesús, les dijo: tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Amén. Señor, bendiga su palabra. En las tardes, para los que nos están visitando, estamos llevando un estudio consecutivo del Evangelio según Marcos. Y gracias a Dios, ese es el pasaje que nos corresponde en esta tarde. Entonces, a partir del capítulo 11, del inicio, hemos estado estudiando acerca de la última semana antes de que se lleve a cabo la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, Marcos nos ha venido revelando desde el inicio, desde el domingo, cuando fue la entrada de Jesús a Jerusalén. Marcos nos presentó cómo una gran multitud en ese momento se reunió cuando él iba subiendo hacia Jerusalén. Dice que venían miles detrás de él y miles lo estaban recibiendo al momento en que él entra a Jerusalén. Luego vimos cómo él llega al templo específicamente después de observar cómo estaba, y al día siguiente, el día lunes, vuelve a subir a Jerusalén, al templo, y ahí es confrontado o llega a confrontar a muchas personas que estaban haciendo, como vimos la semana anterior, del templo un negocio.
que le estaban volviendo cueva de ladrones. Entonces vimos también la comparación que él hizo con la higuera, que fuimos expuestos, ¿verdad? Que era una analogía con respecto a lo que estaba ocurriendo en Jerusalén. La adoración al Señor no se estaba llevando a cabo según Él lo había indicado, sino que entonces era una cueva de ladrones lo que estaba ocurriendo en el templo. Y luego Jesús, después de echar fuera a estos hombres, se retira, y el día martes, que es lo que estamos leyendo, vuelve Él entonces a presentarse al templo. Lucas, el Evangelio de Lucas, al momento en que Él sube, nos da un poco más de detalles, porque dice que Jesús, cuando subió al templo, Él estaba enseñando. Dice que estaba predicando el Evangelio, en el momento en que llega este grupo de personas a confrontarlo. Entonces el primer pasaje, o el primer versículo que leímos dice: y andando Él por el templo, vinieron los principales sacerdotes. Entonces, lo que hemos visto era, Jesús confrontó el día anterior a todos los que estaban vendiendo y haciendo ganancias, obteniendo un lucro a partir de lo que había en el templo. Al día siguiente, Él vuelve entonces al templo y revisa qué estaba ocurriendo. Pero que esta vez, ¿qué hace Él? Bueno, anteriormente en el Evangelio de Marcos, nosotros hemos leído cómo Él, al llegar a las sinagogas, también Él enseñaba, les predicaba a las personas, pero ahora lo tenemos en el templo. En el templo en Jerusalén, Él está ahora exponiendo el mensaje que Él venía a anunciar. Él está en el mismo templo exponiendo el Evangelio, las buenas nuevas de salvación. Entonces vemos cómo Él, primeramente, confrontó con lo que no se debía hacer en el templo, que debía ser, como Él dijo, casa de oración para todas las naciones, para todos los pueblos. Y ahora Él está exponiendo la palabra para que las personas conocieran entonces cuál era la prioridad de lo que debía ocurrir en el templo del Señor. Que ahí entonces las personas fueran llevadas a la verdad, que conocieran cuál era su condición y la esperanza que existía para ellos. Entonces ahí nosotros podemos también examinar y hacer una evaluación. Si es esto lo que está ocurriendo hoy en día en las iglesias, si realmente se está predicando el Evangelio, que es lo primordial, lo que el Señor ha establecido, o que es lo que las personas están llegando a recibir cuando llegan a la casa de Dios. Están yendo con la prioridad de orar, de conocer al Dios verdadero y que se les predique el Evangelio. O más bien lo que está ocurriendo, lo que muchas personas pueden llegar a realizar cuando se presentan, es precisamente lo que estos hombres, lo que vamos a meditar un poco acerca de este grupo que se acercó a Jesús, porque dice el versículo 27 que Él estaba entonces enseñando, exponiendo el Evangelio, como les digo, eso está en Lucas 20, pero dice que vinieron a Él los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos. Que cuando nosotros estudiamos un poco eso, nos damos cuenta que este grupo formaba lo que se conocía como el Sanedrín, que era como la corte que podía decidir en el pueblo de Israel sobre asuntos religiosos. Pero ¿qué ocurre con ellos? Cuando ellos llegan y ven a Jesús lo que está haciendo, como les mencionaba que Él está predicando el Evangelio, vemos que ellos no prestan atención al mensaje que Jesús está predicando, sino que ellos llegaron a cuestionar lo que Jesús estaba haciendo. Porque ellos vienen y le hacen dos preguntas. Pero primeramente nosotros podemos también hacer una evaluación también acerca de nosotros mismos, porque precisamente eso puede ocurrirnos al momento en que nosotros llegamos a la casa de Dios y que la palabra esté siendo predicada. ¿Realmente vamos a estar anuentes a escuchar el mensaje que se está predicando? ¿O más bien nuestros pensamientos van a estar destinados a cuestionar si eso es verdad lo que se está diciendo? Porque vamos a ver que luego ellos vienen y van a cuestionar a Jesús por las cosas, dice, que Él había hecho. Pero anteriormente en el Evangelio de Marcos, cuando estuvimos viendo en capítulos anteriores, vemos que precisamente cada vez que Jesús hacía una obra, dice que estos grupos, ya sea los fariseos o los escribas o los ancianos, estaban al acecho de Él.
estaban pendientes de lo que Él estaba haciendo, pero no estaban detrás de Él para poder aprender acerca de Él, sino que estaban para cuestionarle siempre lo que Él estaba haciendo, que esas señales y milagros que Él hacía, ellos llegaban a confrontarlo. Recordamos cuando sanó al paralítico, que Jesús dijo, tus pecados te son perdonados, y ellos lo confrontaron o pensaron y dijeron, pero ¿qué es esta blasfemia? ¿Por qué este hombre dice esto? Si eso solo Dios lo puede hacer. O cuando sanó a un hombre con una mano, que tenía una mano seca, y lo sanó en día de reposo, también cuestionaron a Jesús acerca de eso. Entonces ellos siempre llegaron no con la finalidad realmente, estaban, como dice el Evangelio, estaban al acecho, pero no realmente estaban detrás de Él para conocerle, sino realmente para hallar la manera en la cual poder acusarle, en la cual poder reclamarle o al entendimiento de ellos poder presentarlo ante las autoridades para poder juzgarle. Y lo que querían ellos, según a partir de Marcos capítulo 3 y en el versículo 6 dice que ellos querían destruirle. Entonces ellos estaban buscando esa oportunidad, saber de qué manera podían llevarlo a la muerte. E inclusive aquí mismo, en lo que vimos al inicio del capítulo, también ellos, cuando Jesús va subiendo a Jerusalén, también están con esa prioridad, buscando cómo destruirle. Entonces, nosotros debemos evaluarnos. Si hoy, gracias a Dios, tenemos esa bendición de que llegamos a la casa de Dios para conocer las verdades del Evangelio, ser expuestos a las verdades, entonces esa es una gracia de Dios que ha ocurrido en nosotros, que podemos percibir que la Escritura que es expuesta, que es leída, que esa es la verdad que Dios ha revelado. Pero si más bien nos acercamos, como muchas personas hacen, para cuestionar todo el mensaje de la Escritura, estamos teniendo la misma actitud que estos hombres, rechazando la verdad y cerrando nuestros oídos para no querer oír ni entender lo que Dios ha revelado, sino entonces continuar según nuestros propios pensamientos. Entonces ellos llegan, este grupo, los sacerdotes, que recordemos, estas personas se suponían, los principales sacerdotes, que eran los que debían cuidar lo que se hacía en el templo. ¿Y qué estaba ocurriendo en el templo? Era todo un negocio. Entonces podemos preguntarnos, ¿dónde estaban los principales sacerdotes? ¿Qué labor estaban ejerciendo ellos? O más bien ellos estaban facilitando toda esa circunstancia para obtener ellos ganancia de lo que ocurría en el templo. Nos menciona también que llegaron los escribas, que eran los encargados de la interpretación de la ley. Que los escribas, ahí, ese grupo lo formaban los fariseos y los saduceos, que eran muchos de los que nosotros leemos continuamente en el Evangelio, que eran los que estaban al acecho de Jesús, los fariseos, los saduceos. Y dice que también se presentaron los ancianos. Entonces todo este grupo, se cree que este Sanedrín lo formaban alrededor de 71 miembros. Entonces son muchos los que llegan donde está Jesús. No sabemos si fueran todos o fue un pequeño grupo en representación, pero ellos llegaron entonces con el fin de cuestionar a Jesús. Con el fin entonces, leemos en Lucas 11:53, dice, diciendo él estas cosas, Jesús enseñando nuevamente, dice, los escribas y los fariseos comenzaron a estrecharle en gran manera y a provocarle a que hablase de muchas cosas, y este era el fin, acechándole y procurando cazar alguna palabra de su boca para acusarle. Entonces podemos preguntar, estos cuestionamientos que ellos le hicieron a Jesús, que leemos en el versículo 28, ¿realmente era porque ellos querían conocer la autoridad de Jesús? ¿Era realmente eso el interés que había en su corazón? O como leemos en Lucas, procuraban más bien escuchar alguna palabra para acusarle. ¿Era eso realmente el interés? ¿Cuántas veces hemos tenido la oportunidad de hablar con personas acerca del Evangelio, pero llegan a cuestionar las verdades que exponemos, no deseando conocer realmente la verdad que los puede salvar, sino buscando cómo desprestigiar o cómo atacar al cristianismo, la verdad de la palabra?
Y aún así, como les decía, muchos de nosotros tal vez en algún momento tuvimos esa actitud. O puede ser que hoy algunos aquí tengan también esa actitud. No creer que el cristianismo es aquella palabra que realmente puede traer y mostrarme cuál es mi condición delante de Dios. Y llego solamente con el fin de escuchar y cuestionar lo que se hace, pero no anhelando realmente conocer si esa es la verdad, pidiéndole al Señor que realmente me muestre si esto es lo que debo creer y lo que puede dar vida a mi alma, sino más bien para desprestigiar. Entonces estos hombres se presentan con ese interés y le hacen dos preguntas. ¿Con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio la autoridad para hacerlas? Ahora, cuando nosotros leemos los evangelios, podemos preguntarnos, ¿realmente Jesús nunca les dijo a ellos quién le dio la autoridad para hacer estas cosas? ¿Realmente Jesús nunca les mencionó por qué Él tenía la autoridad para hacer estas cosas? Y ahorita vamos a ver a qué cosas ellos se referían, porque el contexto más cercano, ¿verdad?, es cuando Él llega y saca a la gente que estaba en el templo, que estaban lucrando, como les mencionaba, vendiendo cosas, los cambistas en el templo, los que llevaban utensilios en el templo. Pero entonces podemos preguntarnos eso, ¿realmente estos grupos nunca escucharon de Jesús? ¿Quién le dio la autoridad? Cuando nosotros leemos en Juan, en el Evangelio según Juan, en el capítulo 10, en el versículo 24, dice, y le rodearon otra vez los judíos y le dijeron, ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Y Jesús les respondió, os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Entonces, realmente Jesús les está diciendo, ustedes han visto las obras, pero ustedes no quieren creer. Ustedes pueden ver las señales que yo he hecho, pero ustedes, porque no son de mis ovejas, ustedes no van a creer. Dice, os lo he dicho y no creéis. ¿Cuántas veces más iba a ser necesario que Él los dijera? Para que ellos pudieran entonces realmente entender quién era Cristo y cuál era la autoridad que Él tenía. Pero la Biblia también nos muestra otro personaje en los evangelios de alguien que sí reconoció la autoridad de Jesús. Y eso también nos puede a nosotros mostrar cuál fue la actitud de ese hombre al reconocer quién era Cristo y cuál era la autoridad que Él tenía. Y este es el centurión, que está en Lucas 7. Porque Él dice, en Lucas 7 nos da el detalle de que Él envió a Jesús a mensajeros para que le pidieran a Jesús que sanara, que fuera a su casa a sanar a su siervo que estaba enfermo. Y entonces Jesús se dirige a sanarlo, pero antes de llegar a la casa, el centurión manda a otros grupos de mensajeros y le dice, Señor, yo no soy digno de que tú vengas a mi casa, por eso ni me tuve por digno de ir a pedirte que me hicieras este favor. No tuve la dignidad de ir y tampoco tengo la dignidad de recibirte, pero yo sé que usted tiene la autoridad, le dice, porque un centurión, recordemos que él tenía autoridad o él dirigía a un grupo de soldados, aproximadamente 100 soldados. Entonces él hace esa comparación y le dice, así como yo le digo a este soldado, vaya, y él va, o a mi siervo, haz esto, y lo hace, yo sé que si usted dice la palabra, él va a sanar. Entonces Jesús les dice a las personas, les dice, en Israel nunca he visto un ejemplo de fe como este hombre. Y Jesús le concedió en ese momento la sanidad de su siervo. Pero vemos que entonces el centurión, al reconocer la autoridad de Jesús, tuvo una actitud de humillación, de reconocer quién era Cristo y quién era Él, que ni siquiera podía acercarse a Jesús ni recibirlo en su casa. Pero estos hombres llegan donde Jesús está exponiendo la verdad del Evangelio y no vemos que lleguen en una actitud de humildad, llegan a confrontarlo. ¿Por qué? Porque querían entonces, procuraban cazarle alguna palabra para juzgarle. Ese era el interés de ellos. Ahora, ¿no es esto lo que nosotros vemos en
en muchos pasajes de la Escritura y desde Génesis, cómo Satanás viene y cuestiona la autoridad de Dios. Desde Génesis 3, cuando él dice, cuando llega, después de que Dios le ha dado un mandato a Adán y a Eva, él llega y les dice, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del fruto, cuestionando otra vez la autoridad que Dios tenía sobre ellos. Pero ¿qué ocurrió? Que ellos, en este caso Adán y Eva, dieron oído a lo que Satanás les estaba indicando y fueron en contra de la palabra del Señor, porque leemos que ellos desobedecieron y comieron del árbol del huerto, que Dios les había dicho que no comieran. Entonces, precisamente, ese es el problema que los hombres tenemos, un problema de definir quién es la autoridad sobre mi vida. Los hijos nos rehusamos muchas veces a obedecer a los padres. Desde la niñez se ve esa situación. Las personas no queremos que nadie nos diga cómo vivir nuestros matrimonios. No queremos que nos digan, que alguien ordene o tenga autoridad sobre mi vida para decir qué es bueno y qué es malo, sino que yo mismo decido. Entonces, yo voy a decidir y soy la autoridad sobre mi vida para saber cómo conducirme. También escuchar de un mensaje que indica que solo hay una forma de ser salvo, que es a través de Jesucristo. Los hombres también cuestionan eso. Dicen que no, que deben haber otras maneras. Y al final vemos que toda esa rebelión del corazón del hombre, toda es directo, es un ataque directo a lo que Dios, a la autoridad de Dios en la palabra, a la autoridad que Él ha revelado, que vemos en este caso que es a la autoridad de Jesucristo. Y ese es el problema que las personas tenemos. Es lo mismo entonces que en ese momento los fariseos estaban reflejando delante de Jesús, es el mismo problema de hoy en día, el problema de la autoridad. Entonces, en nuestro contexto, ellos están viendo lo que Jesús hizo el día anterior, el día lunes, al echar fuera a los mercaderes. Entonces vienen con esa actitud. Pero nuestro maestro, que conoce todas las intenciones del corazón y sabía por qué ellos le hacían la pregunta, nuevamente les responde de una manera sensata y de una manera que más bien los iba a ellos a confrontar, dándoles, podríamos decir, una nueva oportunidad para que ellos reconocieran quién era Jesús y cuál era la autoridad. Entonces en el versículo 29 dice, Jesús respondiendo les dijo, os haré yo también una pregunta. Si ustedes me responden, yo les diré con qué autoridad hago estas cosas. Y les dice, ¿el bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Respondedme. ¿Por qué es importante esta pregunta? Si nosotros recordamos cuando estuvimos estudiando al inicio del Evangelio de Marcos, ¿verdad? En el capítulo 1, cuando se nos presenta a Juan el Bautista, cuando aparece él en el desierto, predicando el arrepentimiento y realizando los bautismos. El Evangelio de Marcos nos presenta a Juan precisamente cumpliendo profecías del Antiguo Testamento que apuntaban a la llegada de alguien. Marcos 1:4 dice, bautizaba a Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Y predicaba diciendo, viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Yo a la verdad os he bautizado con agua, pero Él os bautizará con Espíritu Santo. Y en Juan capítulo 1 dice lo siguiente, cuando él ve a Jesús, Juan capítulo 1 y versículo 9 dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y en el versículo 30 de Juan capítulo 1 dice, este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él.
Y escuchen esto, y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y Juan dice, y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Entonces, el bautismo de Juan apuntaba a la llegada del que Dios, de que en el Antiguo Testamento Dios había anunciado que iba a llegar, que era Dios mismo. Y Juan dice que él estaba viendo al Hijo de Dios cuando llegó Jesús. Esto lo había anunciado en Isaías 40, en el versículo 3, que dice, voz que clama en el desierto, preparad el camino a Jehová, que era lo que estaba haciendo Juan, preparando el camino a Jehová, que cuando llegó Cristo, él dijo, este es el que me han dicho que iba a venir. Entonces, reconocer que el bautismo de Juan era del cielo, era aceptar que Jehová del Antiguo Testamento había llegado. Ahora, ¿estos hombres iban a reconocer eso? Y aquí es donde vemos la condición del ser humano. ¿Por qué? Porque veamos que ellos, dice que ellos discutieron entre sí. Porque ellos estaban analizando su respuesta. Porque ellos sabían las señales que Cristo estaba haciendo. Por ejemplo, cuando vimos que en el contexto cercano, ¿verdad? El pasaje, cuando en el versículo 15 Jesús expulsa a las personas del templo. En el versículo 17 dice, no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones. Ellos conocían este pasaje porque era algo que estaban citando del Antiguo Testamento. Entonces, siendo los principales sacerdotes, los que conocían la ley, ellos sabían acerca de este pasaje que estaba en Jeremías. Y estaban viendo el cumplimiento en lo que Cristo estaba haciendo. Entonces, esas señales ellos no podían omitirlas, sino que había un problema, como les decía, que está en el corazón del hombre. Rehusarse a ver lo que Dios les está permitiendo, en este caso, entender acerca de Jesús. Entonces dice, versículo 31, discutían entre sí diciendo, si decimos del cielo, si decimos que el bautismo de Juan fue ordenado del cielo, entonces Él nos va a decir, ¿por qué no creímos? ¿Por qué no creímos a lo que Juan anunciaba? Pero si decimos de los hombres, y aquí es la otra condición, dice, pero temían al pueblo, pues todos tenían a Juan como un verdadero profeta. Y Lucas 26 dice que el pueblo podría apedrearlos, porque el pueblo estaba persuadido de que Juan era un profeta. Entonces, estos hombres, primero vemos entonces que ellos no querían reconocer la autoridad de Jesús que era del cielo. Y segundo, ellos veían a los hombres, tenían ese temor hacia los hombres. Entonces las personas también no vivimos con buscando realmente esa aceptación en primer lugar, que los hombres no vayan a tener prejuicios contra nosotros por la forma en que vivimos. Y si eso implica entonces rechazar la autoridad de Jesús, prefiero hacer eso antes que las personas me juzguen y estar bien con los hombres. También reconocer la autoridad de Cristo a todas las cosas que tengo que entonces negarme por seguirlo a Él. ¿Cuál es la intención de nuestros corazones? ¿Realmente es postrarnos a quién es Cristo? Y seguirlo a Él sin importar lo que los hombres digan, sin importar el costo que implica seguir a Jesús. O voy a ser como estos hombres que entonces empiezo a analizar y digo, no, si yo pierdo, porque estos hombres, recordemos que ellos tenían el poder sobre la nación judía. Ellos estaban enriqueciéndose con el pueblo. Entonces todas estas cosas pesaron y parte era por lo cual ellos no querían que la enseñanza de Jesús siguiera propagándose. Entonces, ¿qué querían? Mejor destruirlo. ¿Por qué? Porque estamos perdiendo el poder que tenemos sobre el pueblo. Entonces estaban viendo en primer lugar su ganancia, terrenalmente. Ahora, también la Escritura nos dice, ¿de qué nos sirve a nosotros? Si realmente eso es nuestro afán, ganar el mundo entero.
Si eso es lo que nosotros realmente anhelamos, el mismo Jesús confrontó y dijo, ¿de qué sirve que usted gane el mundo entero, pero al final, un día, su alma va a ser perdida? Se perderá. Versículo 33 dice, así que respondiendo dijeron a Jesús, no sabemos. Entonces, respondiendo Jesús les dijo, tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Pero también, hermanos, cuando nosotros leemos en el Evangelio de Juan, en el capítulo 5, en Juan capítulo 5, Jesús, en varias ocasiones, del versículo 19 al versículo 23, Jesús les dejó claro a ellos que su autoridad era del Padre. Pero como les dije, ellos estaban cerrados sus oídos a entender de dónde venía la autoridad. No querían entonces escucharlo. Como un comentarista dice lo siguiente de esa respuesta, dice, los enemigos de Cristo no podían ver la verdad porque endurecían su corazón contra ella. La razón por la que mucha gente conoce tan poco sobre Jesús y del gozo de vivir una vida cristiana es porque rehúsan someterse a su voluntad. Un creciente conocimiento de la verdad divina depende de la sumisión humilde del corazón y de la voluntad a lo que ya ha sido revelado. ¿Cuál es mi respuesta? Les pregunto, ¿cuál es mi respuesta a la enseñanza clara de la Escritura de que solo hay un camino para ser reconciliado con Dios y es solamente a través de Jesucristo? Es cuestionar esto. ¿Cuál es mi respuesta a la enseñanza bíblica de que los hombres amamos más las tinieblas que la luz porque nuestras obras son malas? Esto era lo que los fariseos tenían, amaban más las tinieblas que la luz, porque ahí estaba la verdad revelada, pero ellos la rechazaron. Aquí también la Escritura debemos entender, la palabra nos muestra la responsabilidad humana. Dios manda al hombre a arrepentirse al escuchar el mensaje del Evangelio. Ese es el mandato, arrepentirse. Pero los hombres continuamos una y otra vez rechazando. Dios en su gracia a muchos cuando escuchan la palabra y acuden en humildad, Dios les concede el arrepentimiento para vida. Pero muchos siguen diciendo no y aferrándose a su pecado. Y es precisamente, ¿cuál es mi respuesta a la enseñanza de la Escritura de que debo arrepentirme de mis pecados y depender solo por la fe en la obra de Jesús en la cruz? También en el capítulo 32 de la confesión, cuando habla del juicio final, puedo decir, ¿cuál es mi respuesta a la enseñanza bíblica de que Dios ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por Jesucristo y que todas las personas que han vivido sobre la tierra comparecerán delante del tribunal de Cristo para dar cuenta de sus pensamientos, de sus palabras, de sus acciones y para recibir conforme a lo que hayan hecho mientras estaban en vida, sea bueno o malo? ¿Es negar estas verdades, cuestionar esto? ¿Es esa mi actitud? Si continuamos rechazando el conocimiento sobre Jesucristo y rehusándonos a creer para vivir según la voluntad de Él, entonces lo que podemos entender es que lo que va a llegar es un día la condenación. En el versículo 33, vean cómo concluye este pasaje. Así que respondiendo, dijeron a Jesús, no sabemos. Y la respuesta de Jesús fue, entonces respondiendo Jesús les digo, tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Como les mencionaba, hay varios pasajes donde Jesús sí les dijo, en Juan capítulo 5, de dónde venía la autoridad. Pero en este caso, Jesús dijo, ya no les voy a decir. ¿Por qué? Porque ustedes siguen rechazando el Evangelio. Entonces ese es el juicio que van a recibir. Ya no van a escuchar más la verdad y van a ser dejados entonces a su condición. Porque después vamos a ver la próxima semana la parábola de los labradores malvados, que cuando Cristo los confronta nuevamente, lo que ellos hacen es, dice, dejándolo, se fueron. Entonces los hombres, Dios puede ser que a las personas nos conceda realmente seguir escuchando la verdad acerca de quién es Él y acerca de su autoridad. ¿Para qué? Para que Él, con misericordia, las personas puedan proceder al arrepentimiento. Pero también puede llegar el momento en que ya el Señor
diga, hasta aquí llegó mi gracia, y ahora la persona es dejada, según sus pecados, a la expectativa de un día entonces recibir la ira de Dios. Pero hoy, si el Señor nos concede entonces meditar en esto y ver de dónde venía la autoridad de Jesús, que era del cielo, que Él era el Hijo de Dios que había sido anunciado, y que, como leímos en Marcos en el capítulo 10, que Él vino a dar su vida en rescate por muchos. Entonces hoy es el tiempo en el cual podemos ir al Señor, clamar a Él para que Él nos conceda un arrepentimiento verdadero y reconocer la autoridad del Hijo de Dios sobre nosotros, con una actitud humilde, humillados delante de Él. Entonces la palabra dice que el que llega así, Él no lo va a rechazar, Él lo va a recibir. Entonces quiera el Señor que así sea la forma en que nosotros nos acercamos a Él. Amén. Vamos a orar. Bendito Señor, te damos gracias a ti en esta tarde por tu palabra. Gracias por lo que nos has permitido, Señor, hoy leer y ser expuestos a